Noticias de Bogotá, con el sistema informativo Auténtica. No soltemos Bogotá, mi querido José Luis, no soltemos Bogotá porque, digamos, sigue todo este desarrollo de la información y los temas de la capital de la República. A las 9:30 de la mañana vamos hacia el sector del Tintal, el micrófono del sistema informativo Auténtica. Pero acabamos de recibir un trino y se lo vamos a remitir a nuestro siguiente invitado. Y el trino está firmado por la alcaldesa Claudia López Hernández. En Bogotá, en el paro nacional no hubo desaparecidos. Así lo comprobó la Relatoría Independiente, Fiscalía y CIDH. Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para vandalizar para que vandalizaran y destruyeran. Trino de la alcaldesa Claudia López referente a este tema que hemos venido tratando el día de hoy. Saludamos al honorable concejal de Bogotá, gran maestro, profesor, yo siempre le digo maestro, al profesor Celio Nieves Herrera. Concejal, muy buenos días, bienvenido al CIA. Muchas gracias, don Carlos, muy buenos días a José Luis y a todo su equipo de trabajo. Les deseo lo mejor. Estamos iniciando un trabajo en el Consejo de Bogotá a partir del miércoles pasado. No nos habíamos escuchado con ustedes este año. Les deseo mucha prosperidad, mucho éxito profesionalmente en su buen propósito de comunicación de tantas buenas cosas que ustedes les transmiten a los oyentes diariamente de la capital del país. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, concejal, y de verdad bienvenido a este 2023 y los mejores deseos también para esa gestión y trabajo y compromiso con la capital de la República. Tengo que abordarlo, concejal, con la noticia del día, la renuncia de la directora de la Unidad Especial de Servicios Públicos, la UAEPS, en Bogotá. Pues una renuncia que se pedía, se solicitaba desde el Consejo de la Capital de la República, pero queda uno atónito cuando se develan una cantidad de temas ahora con una denuncia de un medio de comunicación, la respuesta ya que se ve desde la administración distrital, lo que puede pasar o venir frente a esta situación. ¿Qué lectura le ha hecho hoy frente a esa renuncia que algunos esperaban se diera con prontitud en la capital de la República, concejal? Sí, efectivamente se venían haciendo esas denuncias. Se conoce con mucha más gravedad a partir del informe del periodista Iván Serrano de Cambio, y genera indudablemente una altísima preocupación en toda la ciudadanía y de manera particular en el Consejo Capitalino, que ayer de manera cierta, real y propositiva le solicita a la alcaldesa mayor de Bogotá que retire de su cargo a la señora funcionaria de la UAEPS. Y esto con un elemento principal, y teniendo absolutamente claro que el Consejo Capitalino no es un ente de investigación, sino es un ente de control político, y se hace con el reconocimiento para que la funcionaria tenga la mejor oportunidad de defenderse sin ser funcionaria, para que se dedique precisamente a aclarar lo que tenga, si tiene que aclarar, a defenderse en el marco del debido proceso como debe corresponderse, y garantizar que ojalá los organismos investigativos y de justicia lo hagan con la mayor celeridad para que estos hechos denunciados sobre posible corrupción al interior de esta entidad distrital pues tengan las mayores claridades, y si hay responsabilidades se garantice, digamos, que se van a imponer las sanciones correspondientes, o de lo contrario pues que se demuestre que la funcionaria pues no tiene absolutamente nada que ver con los asuntos denunciados, que son enormemente graves, indudablemente, y como lo dije al iniciar, generan grandes preocupaciones en la ciudad de Bogotá frente
a esos escenarios de contratación en las entidades del Distrito Capital. Esa es la postura, entonces estaremos atentos al devenir y al desarrollo que se dé, vuelvo a manifestarlo, en los organismos de investigación, tanto del orden distrital como del orden nacional. Y era lo que tenía que hacer. Yo creo que la funcionaria atiende el llamado, ella hará su propia racionalización de su situación familiar, personal, profesional, jurídica, política, y toma la decisión que le correspondía: apartarse del cargo, renunciar al mismo, y la administración, en cabeza de la señora alcaldesa, aceptar la renuncia y poner allí en disposición de ese cargo a otro funcionario, pues seguramente de la absoluta confianza de la doctora Claudia López. Concejal, es usted uno de los hombres muy mesurados en el Consejo, y cuando adelanta sus debates lo hace con vehemencia, pero tiene mucho cuidado usted al hablar. ¿Cree usted que hay un tinte amarillista en estas denuncias, o si es tan escabrosa las denuncias, lo sucedido al interior de la UAEPS, como se está develando? Porque veamos que se habla de desaparición de cuerpos, ya aquí hay una respuesta de la administración distrital que dice que eso es falso. Digamos, ¿qué tanto asidero podría tener estas denuncias y lo que sucedió o viene sucediendo al interior de la UAEPS? Sí, efectivamente yo manifestaba ayer, y seguramente le di respuesta a un trino de algún medio de comunicación ayer, en el sentido en que la posible corrupción al interior de la entidad, en cabeza de una funcionaria de alto rango, como se ha venido denunciando, es supremamente grave. Indudablemente, esto es supremamente grave. Pero los hechos adicionales en materia de desapariciones, de utilizar los cementerios públicos de la capital del país para seguir garantizando ocultamientos posiblemente de desapariciones en la ciudad de Bogotá, pues son hechos que la verdad, desde que yo vivo en Bogotá y soy concejal de la capital de la República, esto no había sucedido. Entonces hay que profundizar precisamente también en esos hechos adicionales a las denuncias iniciales sobre corrupción, ¿sí? Y yo he venido manifestando que soy respetuoso de quienes han asumido, digamos, en el control político, en las denuncias, porque las denuncias se hacen también con unos elementos probatorios, con unos elementos de sustento, no son a la carrera. Yo así lo entiendo por parte de quienes asumieron desde un comienzo estas denuncias. Y sobre el medio de comunicación, yo he considerado particularmente, lo digo con todo respeto, que el periodista Iván Serrano, cuando hace estas investigaciones, como ustedes igualmente los medios de comunicación, lo hacen con rigurosidad, o si no, de lo contrario, pues también entran en el descrédito a futuro. Entonces, yo lo que considero es que habrá que solicitarle, repito, la agilidad, la rigurosidad a la justicia colombiana, para que estas denuncias anteriores y conocidas principalmente en el día de ayer a través de este medio de comunicación se hagan con la mayor celeridad y se demuestre la veracidad de las investigaciones, la veracidad de las denuncias, o que quienes están involucrados en las mismas, a través del debido proceso, pues demuestren lo contrario, pero que se haga de la mejor manera, con la responsabilidad debida, pero eso sí, que no nos demoremos, porque hay unas denuncias supremamente graves. Es el concejal Celio Nieves Herrera en diálogo con el Sistema Informativo Auténtica a propósito de la renuncia y las denuncias en lo que ha sucedido en la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos UAEPS en Bogotá. José Luis Ramírez Morales, sobre este tema, ¿alguna pregunta para el concejal para poderlo pasar a otro de los temas importantes de la capital de la República? José Luis.
No, pues yo creo, con los muy buenos días, señor concejal, profesor, gusto saludarlo, como siempre, mi más sentido cariño para usted por su trabajo y por su forma, como dice don Carlos Hernández, tranquila, pausada, de ver la ciudad cómo va y bueno, desearle lo mejor, por supuesto, para este 2023. Profesor, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿por qué es lo que nos está pasando en Bogotá? Yo lo voy a pasar de una vez al otro tema. Mire, tengo esta denuncia o este estudio que hace la denuncia de la Secretaría de Seguridad. 400.000 casos de riñas del, de enero del 22 a 30 de noviembre. Sacaron la estadística, 400.000 riñas en Bogotá, la mayoría con arma blanca y con muerto, es decir, en todas las localidades. 2.000 al día, 50 cada hora, por ejemplo. Transmilenio es imposible acceder a Transmilenio. Usted entra, eso es una turba, eso es una cosa monstruosa. La gente, bueno, la corrupción, ¿qué nos está pasando? La inseguridad, doctor Celio. Sé que son muchas preguntas, pero es para que miremos como el contexto y más la corrupción de funcionarios, que dan vergüenza que se cuestionen. Ella ha debido renunciar antes, se fue cuando tocaba, se fue por la presión de los medios, se fue por un informe que dieron. Es decir, todo ese compendio es lo que hoy estamos viviendo en la ciudad. Yo quisiera saber son muchas preguntas, lo sé, pero su concepto global que usted ha pensado y estudiado en esto, ¿qué es lo que nos pasa a los bogotanos? ¿Qué pasa con la propia administración? ¿Qué pasa con la propia actuación de los ciudadanos? Yo creo que, José Luis, gracias por su saludo, igualmente un mensaje muy fuerte para usted, para que le vaya muy bien en su trabajo, igualmente junto a su familia. A ver, la ciudad de Bogotá es una ciudad muy compleja desde el punto de vista de sus habitantes, desde la comprensión de sus políticas, desde los hechos concretos para solucionar todas las problemáticas. Todos queremos ver una ciudad de convivencia 100%, todos queremos ver una ciudad con una política de movilidad acorde con las necesidades de la población capitalina, pero indudablemente la ciudad es el reflejo de lo que pasa en Colombia, y con eso no estoy manifestando que no hayan responsabilidades sociales, de Estado, familiares y de la política social en la capital del país. Yo creo que no, si bien es cierto, se viene avanzando en la implementación de hechos de reconocimiento de políticas sociales, todavía no llegamos a su punto ideal, y ello desestabiliza a la población, es decir, una población que salió de una pandemia con una crisis económica rampante que aún desafortunadamente no se soluciona en un 100%, pues genera desazón, genera choques mentales en la población capitalina y conduce a unos hechos que tenemos nosotros que lamentar, como los que usted manifiesta, lo de las riñas, lo de los hurtos, lo de los robos, lo de los homicidios, etcétera, y los hechos de mala convivencia, como son las riñas, incluso al interior de las propias familias, en hechos incluso de actividades sociales y festivas al interior de las mismas. Tenemos el conocimiento de que son los momentos donde más riñas hay en la ciudad, y entonces esto pues lo tenemos nosotros que controvertir. Pero fíjense, amigos periodistas, que hay un hecho positivo últimamente, y es que en un acuerdo entre el Distrito Capital, la Alcaldía Mayor de la ciudad y el Gobierno Nacional del presidente Petro, llega un número importante de policiales a la capital del país, en un número, si no estoy equivocado, de aproximadamente 1.500, para ubicarlos
en unos lugares donde los hechos de inseguridad venían en crecimiento, y es alrededor del transporte generado en las troncales de la ciudad de Bogotá, y allí se han colocado, ojalá permanezcan, no, porque eso es también el problema, no puede ser por un día o por 2 días, ojalá permanezcan por un buen tiempo los policiales en muchas estaciones de Transmilenio. Y fíjense que la ciudadanía ha visto con buenos ojos, lo he oído, lo he escuchado, lo he conversado con buenos ojos, esta medida que incluso en el Consejo de Bogotá muchos de nosotros habíamos solicitado. Eso por un lado. Y lo otro es que definitivamente hay que solucionar otros problemas de carácter social, ¿no? Por ejemplo, que se garantice la universidad gratuita a los jóvenes de la ciudad de Bogotá para que después de que terminen su bachillerato no queden, como se dice popularmente, en la calle o en el asfalto, sino que hagan seguimiento a su proyecto de vida. Eso es lo primero, que hayan unos incentivos, unas compensaciones a unas actividades que los jóvenes pueden realizar en la ciudad, pero que requieren unos mínimos ingresos para que ellos sientan la satisfacción de que lo que hacen tiene su importancia y tiene su compensación para su proyecto de vida, ¿sí? Y también hay que implementar toda una política de salud mental en la capital del país. Y esto no, cuando hablamos de salud mental, no nos podemos nosotros rasgar las vestiduras, es que nos están tratando de que todos somos enfermos. No, pero al interior de nuestros corazones y de nuestros cerebros, seguramente en toda la población bogotana hay unas negaciones que impiden unas de las mejores actuaciones. Entonces hay elementos de estrés, elementos conflictivos que se generan, y que eso trasciende a la unidad familiar y se va hacia los sectores donde la sociedad se encuentra de alguna manera organizada. Entonces yo creo que el camino está por resolverse. Yo creo que hay una buena voluntad para ese asunto entre el gobierno nacional y la administración capitalina, para que trabajemos de manera conjunta y encontremos puntos de equilibrio para disminuir. Yo no estoy manifestando y no soy de los que me voy a poner a decir que todo se va a resolver, pero sí para disminuir las tensiones, disminuir las problemáticas y avanzar sistemáticamente para que en las futuras administraciones sigamos el camino que se puede recorrer de la mejor manera. Claro. Concejal Celio Nieves, a propósito de la pregunta, el interrogante que se hace José Luis, porque él inició este noticiero el día de hoy con esa preocupación, de verdad siente uno como que Bogotá se queda ahí pegada en todos estos problemas, en toda esa problemática que toda va unida una con otra, la falta de cultura, la inseguridad, el vandalismo, bueno, todo lo que se nos viene encima. Las medidas con las cuales inició la administración distrital el 2023, a propósito de la movilidad, la rotación del pico y placa, el decirle no más al carro compartido, que es de los que más ha generado de pronto algo de rechazo en la comunidad capitalina, el incremento en Transmilenio, todas estas medidas, ¿ve usted que se quedan tal como está? ¿Cómo la recibe la gente? ¿Qué le ha dicho la gente a usted como concejal de Bogotá? Empiezo por la última, sobre el incremento de las tarifas en el transporte, en el servicio público, en lo que se denomina Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Ustedes siempre me han escuchado en los debates de control político que hacen otros concejales, que hacemos nosotros también como bancadas, como personas concejales de la ciudad de Bogotá, nuestra exigencia a todos los gobiernos. Yo quiero decirlo que esta no es una exigencia solamente al gobierno actual. Desde que yo soy concejal de Bogotá, me he dedicado a solicitarle con respeto y con la exigencia de vida a todas las administraciones de Bogotá que para solucionar el problema del transporte en lo que tiene que ver con las tarifas de los usuarios del mismo, se tiene que atrever la administración capitalina. Yo creo que esta ya tampoco lo hizo, ya está
en sus últimos meses de administración, y se le planteó desde el inicio de su gobierno, y se lo hicimos a Peñalosa, se lo hicimos al compañero y el presidente de la República, Gustavo Petro, y a los gobiernos anteriores, en el sentido de que hay que buscar una renegociación de la operación en el transporte público de la ciudad de Bogotá, en el sistema integrado de transporte público. Yo considero que esa operación privada afecta negativamente el costo del transporte en la capital del país. Yo no estoy manifestando que entonces los operadores que son privados, que eso es un negocio, pues no tengan ganancias. Por supuesto que las van a tener, pero que no las tengan en el orden tan elevado como las tienen, en detrimento de los recursos de la ciudad de Bogotá y en detrimento de los usuarios que utilizan diaria y cotidianamente el transporte en la capital del país. Mientras que eso no se resuelva, definitivamente siempre va a haber un desbalance en las tarifas y los costos los asume tanto la administración de Bogotá como el usuario del transporte público en la capital y los operadores tranquilos y felices, ¿cierto? Yo creo que no lo hicieron ni siquiera en época de la pandemia, no tuvieron la generosidad, ¿sí?, social de decir vamos nosotros a asumir algún porcentaje de las, entre comillas, o reales supuestas pérdidas en el transporte que se hubieran podido generar por la ausencia de usuarios en la época fuerte de la pandemia, ¿cierto? Sino que tuvo que asumirlo el Distrito Capital a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Eso no es bueno para la ciudad. Entonces vuelvo a repetir, ahí está la solución, y mientras que eso no se solucione, este concejal Celio Nieves Herrera siempre ha manifestado y lo seguirá manifestando que los incrementos van contra la economía de la familia, pero principalmente contra la economía de las familias de menores ingresos, de menores recursos económicos de la capital del país, que son las que más utilizan este transporte en la ciudad de Bogotá. Entonces, eso sobre el incremento de la tarifa, sobre la rotación, sobre el tema del pico y placa. Miren, el tema del pico y placa es un tema que viene establecido desde 1998, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, y cada gobierno saca incluso hasta 2 decretos durante su periodo de gobierno, ¿sí?, para modificar la fórmula, la metodología de la implementación de esta medida. Y encontramos que siempre hay críticas de ustedes, los medios de comunicación, a través de sus investigaciones, de nosotros, la clase política, y de la ciudadanía en general. Siempre habrá un elemento que queda discordante en la fórmula que se presente. Por ejemplo, y repito, desde 1998, desde el primer gobierno de Peñalosa, luego Mocu, luego el compañero Lucho, luego Samuel, luego el mismo doctor Gustavo Petro, luego de nuevo Peñalosa, ahora la administración de la doctora Claudia López. Y entonces uno dice, y nunca hemos sido capaces de encontrar la mejor fórmula. Claro, hay unos hechos en cada administración que generan unas preocupaciones. Ahora, en esta administración es la cantidad, y eso es cierto, la cantidad de obras que se están realizando en la ciudad de Bogotá que generan indudablemente unos hechos adicionales a la movilidad de la capital del país. Pero, por ejemplo, a mí, en la parte del carro compartido, pues me llamaba la atención en la fórmula que se tenía anteriormente. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio sobre todo ese historial que les acabo de mencionar, y vamos a citar sobre esa base un control político, pues para hablar del tema, porque definitivamente pues esto no puede ser de cambios abruptos, de fechas
y por la tosudez o no del gobierno de turno frente a los hechos que usted me acaba de relatar. Claro. No, y concejal, y otra lectura que nos queda ahí, y lo decíamos aquí en este micrófono, es el tema de los colados, la cifra millonaria que pierde el sistema por el tema de los colados. Y como siempre hay un argumento, ¿cierto? Para todo proceder, primero se decía que el mal servicio y el alto costo, y ahora con el incremento, pues diría uno, y parece que no hubiera ni Dios ni ley. Uno pasa por estaciones como Molinos, como Tunal, y uno ve esas puertas abiertas, la gente sube y baja por las puertas como si no hubiera un control, nadie vigila ese tema. El tema de los colados, que ha sido tema en el debate del Consejo Capitalino, ¿nadie le pone coto a ese tema de los colados, concejal? Bueno, una de las maneras de ponerle coto, como usted lo expresa, a la situación de los colados, es la presencia policial en las estaciones, ¿sí? Que, repito, se empezó a implementar hace unos pocos días. Es decir, la presencia policial tiene como dos objetivos: disminuir la inseguridad en las estaciones y en el tránsito de los buses en la ciudad de Bogotá y, por supuesto, generar unos niveles de confianza para que no hayan colados en el sistema. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, pues, así haya que repetirlo, y usted lo manifiesta de otra manera, y es que, pues, el sistema no es el mejor, ¿sí? No es el más seguro. Bueno, si se mejora la seguridad, seguramente la gente se anima a decir, no, pues lo pago porque hay un buen servicio. Sí, es que cuando la gente ve un buen servicio, ¿sí?, de pocas aglomeraciones, de los buses todos al servicio de la ciudadanía, porque es que ustedes deben saber que a veces, incluso en algunas horas pico, no todo el parque automotor está en circulación, y cuando hay horas valle, pues mucho menos, ¿cierto? Entonces, esto también habrá que corregirlo, seguramente para evitar esas congestiones, no solamente en las estaciones, sino al interior de los buses. Y la otra es una situación clara y concreta, es que el costo de la vida, ¿sí?, está que sube berracamente, excúsenme la expresión, ¿sí? Los alimentos están que suben. Entonces, una familia con varios actores al interior de la misma, que tienen que desplazarse todos los días mínimo en 2 sentidos, pues tiene que dedicar buena parte de sus ingresos, casi entre el 16 y el 20% de los ingresos de las familias se dedican al transporte público. Entonces eso es muy duro para una familia. Entonces la gente busca la manera de evadir, ¿sí? Busca la manera de evadir, conscientemente algunos, y otros porque lo ven como una acción hasta folclórica, ¿cierto? Entonces hay que mejorar el buen servicio. Y lo otro es, para el caso mío en concreto, yo tengo un acuerdo que es el 615 sobre una tarifa diferencial para los estudiantes, que el gobierno de Peñalosa y este gobierno no me la han implementado, y es una reducción en la tarifa para los estudiantes que viven a más de 1 kilómetro de distancia entre el lugar de estudio y su sitio habitacional, ¿sí? Si uno le aplica eso, seguramente muchos de esos jóvenes, ¿cierto?, libertarios, rebeldes, pues pagan el transporte porque dicen, ya yo puedo pagar porque tengo una disminución del 30%, que es lo que ordena el acuerdo 615 del año 2015, ¿cierto? Que, repito, estos 2 últimos gobiernos no lo han querido implementar, y ahí se están favoreciendo igualmente los operadores. Entonces, quería decir eso, pero creo que esa es la situación que hoy indudablemente vivimos en la ciudad de Bogotá. Claro que sí. Es el concejal Celio Nieves Herrera en esta mañana de información del CIA, Sistema Informativo Auténtica. Concejal, varios temas, muchos temas. Esta es Bogotá dinámica,
Esta es Bogotá, la Bogotá de todos y la Bogotá de nadie, la tituló hoy nuevamente José Luis Ramírez Morales. Concejal Celio Nieves, gracias por atendernos, gracias por ser deferente con estos micrófonos y siempre están estos micrófonos abiertos para tratar estos temas y esperemos saber qué nos trae esta semana frente a estos importantes temas el Consejo Capitalino. Un abrazo fuerte a la distancia por parte de estos amigos suyos, José Luis Ramírez Morales y Carlos Hernández, concejal. A ustedes muchas gracias, don Carlos, don José Luis, que pasen un resto de día muy positivo. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. El concejal Celio Nieves Herrera, a esa hora de la mañana, educador, el profesor, precisamente aquí en los micrófonos del CIA, y con temas muy delicados, José Luis, pero es que definitivamente la radiografía, tal como la hacía usted iniciando el día de hoy, no es la mejor para la capital de la República. Y el sistema articulado de Transmilenio, pues que se vuelve un caos cada día. Ahora, con el tema del incremento, pues esperemos qué va a suceder, pero esto se está complicando muchas veces en lugar de ir mejorando la situación en Bogotá. Señores, 8 de la mañana, 7 minutos. Este es el Sistema Informativo Auténtica en Colombia, Sistema Informativo de las Américas para el mundo. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.